Saludamos al coronel Mario Pazmiño. Él fue director de inteligencia del Ejército, un experto en seguridad. El tema de seguridad es tema de preocupación diaria de los ecuatorianos. Coronel Pazmiño, algunos pasos se van dando por parte del gobierno para tratar de asumir control en varios de los temas más críticos. Uno de ellos es el de la rehabilitación social, la crisis carcelaria. El presidente de la República, en su cuenta de Twitter el día de ayer, emitió un tuit señalando la política pública de rehabilitación social 2022-2025. Ya cuenta con un presupuesto de 27 millones, tiene 12 ejes, 308 acciones. Comparto este gran trabajo con un link para ingresar a este documento. Quisiéramos conocer su punto de vista, si es que lo ha podido conocer, coronel Pazmiño. Bueno, el día de ayer pude observar el lanzamiento de la política pública sobre el tema de rehabilitación social, que me pareció interesante. Sin embargo, sería de analizar la profundidad del documento porque esto implica que se aterrice básicamente en la solución de problemas estructurales que tiene el sistema carcelario y sobre otra cosa que es importante, que esta política pública tenga una relación directa con esos programas y proyectos de las instituciones que están ligadas directamente a la solución de este problema estructural, en este caso la criminalidad que está tomada los centros carcelarios dentro de la estructura de los mismos. Algo que ha venido insistiendo, y lo han hecho en declaraciones públicas los miembros de la comisión que se conformó para este efecto, es de que intentan humanizar, dignificar a las cárceles en Ecuador a través de su transformación. ¿Considera usted que esto es posible, particularmente con los planteamientos que se tienen transformados ya en política pública? Yo lo veo bastante difícil porque el tipo de control que ejercen las megabandas al interior de los centros carcelarios es algo que no lo van a permitir progresar a esta comisión de pacificación. Y digo porque no le van a permitir progresar porque cada uno de ellos tiene un nicho ahí de un santuario que lo defiende la sangre y fuego, y es porque este santuario o este pabellón representa pues recursos económicos por un lado y también representa el comando y control de las acciones y operaciones que se van a desarrollar hacia afuera de los centros carcelarios. Entonces le veo bastante difícil que esto llegue a una situación inmediatamente o a mediado plazo de un control total. Yo le veo bastante problemático el asunto. Es doloroso, coronel Pazmiño, para todos los ecuatorianos. Le pasará también a usted al revisar los diarios del país, ver la cantidad de crónica roja y muchos de estos hechos con sospecha de tener una relación con el narcotráfico en el país. ¿Ecuador ha cambiado? ¿Cambiará de una manera permanente o estamos aún a tiempo de revertir esta situación? No, el país al momento se encuentra en una crisis permanente de seguridad. Y esto se debe porque somos catalogados ya internacionalmente como una plataforma internacional de narcóticos, o algunos nos califican ya como un santuario del crimen organizado transnacional. Entonces, creo que el gobierno todavía está a tiempo de tomar algunas acciones que sean importantes para dar un giro a este problema de la inseguridad y más que todo a la presencia de este crimen organizado que viene carcomiendo la identidad del Estado ecuatoriano y que viene penetrando la estructura estatal en todos sus lineamientos. Entonces, es necesario cambiar de estrategia. Si no ha funcionado ya una estrategia que hemos visto nosotros al momento, cómo se quiere enfrentar el problema delincuencial y no ha dado resultados, es necesario tomar otras acciones y otras dimensiones. De pronto, reestructurar las fuerzas de seguridad con el propósito de presentar un fuerte mucho más sólido y consolidado ante estas amenazas transnacionales. ¿Qué reflexiones le trajo a usted, coronel Pazmiño, el ver, el conocer sobre esos macabros asesinatos que se dieron aquí, que nos han hecho recordar esos lados más oscuros de México? Bueno, básicamente el trasladarse mentalmente a lo que era los años 80 en Colombia, lo que era en México este nivel de violencia y barbarie
que existía allá entre los diferentes carteles que se peleaban controles territoriales, en donde comenzó a proliferar estas demostraciones de afectación hacia la sociedad, porque eran orientadas específicamente a causar un trauma en la sociedad. Son acciones terroristas que Son trascienden acciones de esas terror, disputas interbandas. son acciones de terrorismo y que tienen un impacto psicológico en la población. Colgar personas de los puentes, esto marca y da un mensaje muy contundente. Por otro lado, decapitados, cercenados y arrojados estas partes del cuerpo hacia los ríos o hacia las alcantarillas, que se generan en estas casas de pique, pues genera también un trauma en la población y en la sociedad. Y más aún, nosotros hemos pasado también al momento a ver otro tipo de brutalidad, discúlpeme el término que estoy utilizando, pero brutalidad delictiva, colocar a una persona explosivos en el cuello y hacerla volar. O sea, estamos perdiendo todos yo diría, los caminos correctos de una sociedad y estamos entrando en una vorágine de violencia permanente que no va a acabar nunca. Esto es ¿Qué lamentable. pretenden estas mafias, coronel Pazmiño, tratando de ponernos en la posición de estas, con estas acciones terroristas, con esto de generar una situación de trauma en la población? Lo que quieren es básicamente consolidar su territorio, por un lado, y segundo, mandar mensajes claros. El primer mensaje es contra eh, los grupos antagónicos, o sea, los grupos contrarios a ellos, que son otras megabandas. Lo que están diciéndoles, señores, aquí hemos tomado este territorio y nadie puede estar acá. Cualquiera que ingrese a hacer cualquier actividad de otra banda va a ser colgado o descuartizado. Ese es primero para la otra organización delictiva que opera en la misma zona. El segundo elemento es contra la sociedad y le están diciendo, señores, aquí hay nuevas reglas en juego y esas reglas marcan a la sociedad. El que no quiera vivir aquí, pues se va para otro lado y el que quiera quedarse aquí se sujeta a las nuevas reglas que tenemos, porque aquí hay una nueva organización delictiva que está controlando esto. El que no quiere, pues va a ser colgado. Tercer mensaje para el Estado. Le está diciendo al Estado, señores, aquí existe un cartel o una megabanda o una organización delictiva que vino para quedarse. No es que estamos de tránsito, ni tampoco es que nos van a sacar. Aquí nos vamos a quedar y aquí estamos en la capacidad operativa, logística, de armamento, económica, financiera, lo que sea, para hacer frente de igual a igual al Estado ecuatoriano. ¿Qué Y una niveles de cuarta, infiltración pueden tener en las autoridades, en esquemas gubernamentales, las mafias a través de estos métodos? En el pasado reciente, aparentemente no se utilizaba tanto acciones de fuerza como coimas, en alguna medida extorsión también, pero este grado de violencia en Ecuador, estas acciones terroristas son nuevas. ¿Qué efectividad pueden tener para infiltrarse justamente en niveles de gobierno? bueno, básicamente lo que van a hacer es colocar en una posición de fuerza a esta organización narcodelictiva y van a ver que no se puede jugar con ellos o que si alguien le pide que sea parte de la organización, van a tener esa duda entre vincularme o no vincularme, porque si no me vinculo puede tener estos efectos. Eso por un lado, o sea, la amenaza puntual que está ahí sobre esas personas. Pero al margen de esta situación, yo creo que eh, el mensaje que también están mandando a la sociedad es que esa estructura está ya posicionada en un escenario territorial, en un santuario, y que va a ser sumamente difícil que las autoridades gubernamentales traten de sacarla de allá si es que no implementan nuevas estrategias que creo son las que tiene que el gobierno ir aplicando para ir generando un clima de mayor seguridad en estos sectores. Sin embargo, de eso yo le veo completamente difícil porque esto va a seguir escalando en violencia. ¿Qué tan sólido le ve usted al gobierno de Guillermo Lasso como para resistir estos embates y llevar adelante efectivamente una guerra, un combate contra las mafias? Yo lo veo bastante débil en el sentido de que el nivel de asesoramiento que tiene el presidente no es el adecuado. Segundo, eh,
sigue pensando el presidente de la República que el problema estructural que tiene el Estado ecuatoriano es la seguridad ciudadana, y no es así. La seguridad ciudadana es un componente pequeño de la seguridad integral del Estado. Y lo que le están atacando al Estado son estructuras mucho más grandes, estructuras de crimen organizado transnacional. Entonces, no podemos reaccionar nosotros con acciones tipo PAI, UPC, circuito o subcircuito o patrullero. Esas acciones son acciones parches. Necesitamos tomar decisiones político-estratégicas que vayan mucho más allá, que permitan al Estado poder actuar y tomar la iniciativa, no que sea al contrario, que seamos un Estado reactivo. O sea, esperamos que nos pase para reaccionar. No preparamos las cosas. Eso es proactividad. Entonces tenemos que preparar las cosas antes que esperar a que estas cosas se den, y ahí en base a eso vamos reaccionando. Entonces ¿Y hay que cambiar. cuál es su opinión, coronel Pazmiño, con respecto a ese otro importante documento que se debate en la legislatura? Estas ya no son políticas públicas, es una ley que permitiría el uso legítimo y progresivo de la fuerza. Bueno, yo creo que esto es vital y de suma importancia para que la fuerza pública pueda articular las acciones que están escritas en la Constitución y que dicen claramente las misiones de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en la defensa de los derechos, libertades del pueblo y también en la defensa de la vida de esas personas. Entonces, si es que no hay un uso progresivo de la fuerza, si es que no tienen ese respaldo legal, las fuerzas están maniatadas y no pueden defender a la sociedad, que ese es el principio primordial que tiene que darse. Por lo tanto, yo creo que la Asamblea Nacional tiene que generar una dinámica mucho más rápida, porque las circunstancias en las que estamos actuando al momento obligan a que todas las instituciones del Estado colaboremos directamente para mejorar las condiciones de seguridad. Y parte de las mejores condiciones de seguridad, indudablemente, que es esta ley de uso progresivo de la fuerza que le faculte a militares y policías pues poder utilizar las armas en defensa del pueblo ecuatoriano. ¿Confía usted en una actuación responsable con el país de la legislatura? No, eso no lo, no, ahí le veo yo imposible, porque esos señores andan entretenidos en hacer TikToks, en armar debates y debates sin preocuparse por lo que realmente necesita el pueblo ecuatoriano. Entonces yo creo que una asamblea que tiene un 7% de efectividad y creo que está por el 4 o 5% de aceptación a nivel de la colectividad, pues discúlpeme, pero no creo que de ahí podamos sacar nada en adelante. Sin embargo, creo que la sociedad tiene que exigir a esa misma asamblea que se pongan a trabajar, a legislar, que eso es lo que tienen que hacer. Coronel Pazmiño, para terminar, vayamos al tema de inicio. 27 millones de dólares que son mencionados por el presidente Lasso para poner en práctica, para construir esa política pública de rehabilitación social hasta el año 2025, ¿es suficiente? No es suficiente. Es necesario no solo el presupuesto estatal, sino también la cooperación internacional, y eso hay que buscarlo, porque el problema estructural que tiene el sistema carcelario es mucho más grande. Para un proceso de rehabilitación adecuado se necesitan recursos bastante fuertes para cambiar los sistemas de seguridad, adecentar los centros carcelarios. Van a necesitar bastantes recursos que vayan allá pues para mejorar las condiciones de vida de esas personas también. Entonces, eso no se soluciona con 25 millones. Eso puede ser una parte importante para comenzar, pero yo creo que no. Bien, gracias por habernos acompañado, coronel Pazmiño. Gracias a usted, muchísimas, muy amable. El coronel Mario Pazmiño es un experto en seguridad, fue director de inteligencia del Ejército Ecuatoriano.